Yo voy a ir ahora muy rápidamente dando algunos ejemplos de autores que están o se ubican en cada una de las tendencias que expresé anteriormente. Debo decir además que dentro del grupo de autores que se dedican a buscar una definición teórica del concepto calidad de la educación, hay además determinadas subtendencias que voy a explicar también basándome en la ejemplificación. La presente es una definición que dio el autor argentino Pedro Lafourcade en el año 1985, hace ya un cuarto de siglo, a través de su libro titulado Calidad de la Educación, donde expresó: una educación de calidad puede significar la que posibilite el dominio de un saber desinteresado que se manifiesta en la adquisición de una cultura científica o literaria, la que desarrolla la máxima capacidad para generar riquezas o convertir a alguien en un recurso humano idóneo para contribuir al aparato productivo, la que promueve el suficiente espíritu crítico y fortalece el compromiso para transformar una realidad social enajenada por el imperio de una estructura de poder que beneficia socialmente a unos pocos. Lógicamente, cuando uno va a ejercer el juicio crítico sobre esta u otras definiciones de este concepto, calidad de la educación, uno moviliza sus ideas paradigmáticas, filosóficas, psicológicas, pedagógicas, sociológicas, es decir, del conjunto de ciencias de la educación. Y por ejemplo, yo no creo que el objetivo esencial de la educación sea convertir a alguien en un recurso humano idóneo. Eso condice con la cosificación del ser humano y para nada debe ser esa, a nuestra manera de ver, el objetivo de la educación. Decía que en esa primera tendencia se inscriben un conjunto de subtendencias, por ejemplo, autores que hacen definiciones de este concepto centradas en el producto de la educación. Por ejemplo, Cobo de España nos dice: una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos que intervienen en ella se orientan a la mejor consecución posible. Había que preguntarle a Cobo: ¿y cuándo es que se orientan a esa mejor consecución posible? Nos deja en ascuas. Otra subtendencia agrupa autores que procuran definir calidad de la educación centrándose en procesos. Por ejemplo, nos dice: proceso o principio de actuación que no apunta exclusivamente a la obtención de unos resultados inmediatos o finales, sino fundamentalmente a un modo de ir haciendo poco a poco las cosas para alcanzar los mejores resultados posibles en orden a lo que nos demanda y a las posibilidades y limitaciones reales que se tienen. O sea, nos aproximamos aquí un poquito de mejor manera. Hay otros autores, por su parte, que se centran en el profesorado. Estos dos autores, Carr y Kemis, dicen, por ejemplo: la calidad de la educación se concibe como el proceso de optimización permanente de la actividad del profesor que promueve y desarrolla el aprendizaje formativo del alumno. Y yo sé que efectivamente, cuando se habla de calidad de la educación, el profesor hace una buena parte de la diferencia, pero no toda. No es el único agente educativo. ¿Qué decir de los padres de familia? ¿Qué decir incluso de las instituciones de la comunidad, etcétera? Este autor y otros se centran en el alumno. Nos dice: el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación tiene como último destinatario a los alumnos. Son ellos quienes finalmente han de verse beneficiados por el mejor funcionamiento de los centros educativos. Lo que se intenta conseguir es que los alumnos, todos los alumnos, y de acuerdo con sus posibilidades, aprendan más y mejor, aprendan a aprender por sí mismos, desarrollen el gusto por el estudio, el deseo de saber más y alcancen progresivamente una madurez personal, social y moral. Existe incluso otro grupo de autores que se centran en el currículum. Wilson nos dice, por ejemplo: la calidad de la educación consiste en planificar y evaluar el currículum óptimo.
para cada alumno en el contexto de una diversidad de individuos que aprenden. En definitiva, el currículum, si lo entendemos en un sentido amplio, es el sistema de actividades y de relaciones que tiene lugar en la escuela. Desafortunadamente, la mayoría de los currículums en nuestros países se concentran demasiado en el sistema de actividades y dicen nada o muy poco acerca del sistema de relaciones, y eso lo voy a demostrar después con resultados de investigaciones. Está incluso el grupo de autores que se centran en el centro educativo. Este importante autor español, Arturo de la Orden, nos dice: la calidad de la educación en cuanto se manifiesta en un producto válido dependerá fundamentalmente de lo que acontece en la escuela, de las estructuras y procesos de las instituciones educativas. Y yo creo que sí, la escuela hace una fuerte contribución a la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pero ¿dónde quedan los padres de familia? ¿Dónde quedan el resto de las instituciones socializadoras que sin lugar a dudas tienen un peso en nuestras comunidades? Hasta aquí he hecho un bosquejo rápido sobre tendencias, la primera tendencia y varias subtendencias que agrupa aquellos autores que procuran hacer el ejercicio difícil intelectual de encontrar una definición teórica de lo que es calidad de la educación. Pero les decía que hay una segunda tendencia que agrupa aquellos autores que eluden definir teóricamente este concepto y tratan directamente de definirlo a través de un sistema de indicadores. Este es un ejemplo de esa segunda tendencia. Esta es la autora Silvia Smelkes, de México, quien nos dice: en países como los nuestros, en los que la universalización de la educación básica todavía no es una realidad, es importante precisar que por calidad de este nivel educativo estamos entendiendo un concepto complejo que incluye cuando menos, y menos mal que dice cuando menos, los siguientes componentes: la relevancia, la eficacia, la equidad, la eficiencia. Y yo digo responsablemente que esto no llega a definir lo que es calidad de la educación, porque esas macro variables, relevancia, eficiencia, equidad, serían también válidas para cualquier otro servicio social, como puede ser la cultura, el deporte, etc. ¿Quién dice que un servicio social como la cultura no debe ser relevante, eficaz, eficiente y equitativo? Les explicaba que hay una tercera tendencia, autores que no definen. Por ejemplo, estos dos amigos chilenos, en su libro Claves para una educación de calidad, nos plantean: calidad de la educación es uno de esos conceptos significantes, movilizadores y cargados de fuerza emotiva que se manejan extensivamente en la sociedad. Y oigan bien lo que dicen: su riqueza radica precisamente en su ambigüedad. Si algo es ambiguo, no es cognoscible en su esencia. Esta es, por tanto, una postura agnóstica, filosóficamente hablando, que nosotros no compartimos. ¿Cuál es entonces nuestra posición? Pensamos que para penetrar en la esencia de un concepto tan complejo como es calidad de la educación, en primer lugar habría que intentar definirlo teóricamente, derivar de la definición teórica una definición operacional, esto es, a través de un sistema de indicadores, conociendo la limitación que tiene cualquier sistema de indicadores que representan una parte de la parcela, una parcela de la realidad, pero no la realidad toda. Muchas gracias.